Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Continuando con nuestra presentación de nuestro primer tema, que es Introducción a la electricidad. Vamos a explicar el día de hoy cómo se genera la corriente alterna. Podemos ver en esta imagen que tenemos una representación gráfica de una central hidroeléctrica. Podemos ver acá en el embalse que contiene el agua y el agua fluye a través de esta tubería forzada. Esta tubería forzada llega a estas turbinas. Estas turbinas van a convertir la energía cinética en energía mecánica. Van a convertir energía cinética en energía mecánica. Y acá tenemos un elemento que se llama generador eléctrico. ¿Qué hace el generador eléctrico? El generador eléctrico va a convertir la energía mecánica, en energía eléctrica. Pero este generador es una máquina eléctrica. Pero es una máquina eléctrica síncrona. Una máquina eléctrica síncrona. ¿Por qué decía máquina eléctrica síncrona? Porque la velocidad del estator es igual a la velocidad del rotor. Quiere decir, si la velocidad del estator es 3600 revoluciones por minuto, la velocidad del rotor es también de 3600 revoluciones por minuto. ¿Qué es estator y qué es rotor? Un generador es muy parecido a un motor eléctrico. Tiene dos partes. Una que es la parte móvil, la que se mueve, es el rotor. Y la parte fija, donde está ubicada, donde la carcasa, se llama estator. Entonces, una máquina eléctrica síncrona, la velocidad del estator es igual a la velocidad del rotor. Ambos van a tener la misma velocidad. Pero para poder convertir la energía mecánica a energía eléctrica, se debe cumplir un principio. Ese principio es la ley de Faraday. ¿Qué nos dice Faraday? Faraday nos explica que para poder nosotros lograr una FEM o una fuerza electromotriz o una tensión eléctrica, quiere decir un voltaje, para nosotros generar energía eléctrica, se debe cumplir lo siguiente. Debemos lograr hacer una variación del flujo magnético respecto al tiempo. Si logramos nosotros variar el flujo magnético respecto al tiempo, podemos generar una fuerza electromotriz. Pero ¿cómo podemos variar? Ahí entra la energía mecánica. ¿Qué hace la energía mecánica? La energía mecánica va a generar movimiento, va a generar variación. Pero nos dice variación de flujo magnético. Flujo magnético. ¿Qué es flujo magnético? El flujo magnético, si definimos el flujo magnético, es la cantidad de campo magnético que pasa a través de una superficie determinada. Y se mide en Weber. El flujo magnético se mide en Weber. Y su fórmula es la siguiente. Va a ser igual
a la densidad del flujo magnético, que se mide en Tesla, que multiplica al área en metros cuadrados, y esta multiplica el coseno de phi. ¿Y qué es phi? Es el ángulo entre la dirección del campo magnético y la normal de la superficie. Entonces el flujo magnético va a ser igual a la densidad del flujo magnético, que multiplica al área. ¿Y qué es la densidad del flujo magnético? ¿Cómo entendemos la densidad del flujo magnético? Entonces, la densidad del flujo magnético también es conocido como campo magnético o inductancia. Entonces, cuando nosotros hablamos campo magnético, nos estamos refiriendo a la densidad del flujo magnético. Y se mide en teslas. Entonces, la densidad del flujo magnético se mide en teslas y es igual a la intensidad del campo magnético en amperios por metro, que multiplica a la permeabilidad magnética del medio, ¿no? Y su unidad es en henrios sobre metro. Entonces, necesitamos conocer la densidad del flujo magnético. La densidad es la permeabilidad por la intensidad del campo magnético. ¿Y qué es igual a intensidad del campo magnético? La intensidad del campo magnético va a ser igual al número de espiras, por ejemplo, acá tenemos espiras, al número de espiras que va a multiplicar por la intensidad que circula por ese conductor dividido entre la longitud de la bobina, que sería en metros. Entonces la intensidad está directamente relacionada, la intensidad magnético, a la intensidad eléctrica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en esta imagen podemos ver, acá tenemos nuestra intensidad magnética. Vamos a colocar acá. Tenemos nuestra intensidad magnética. Nuestra intensidad magnética, que está relacionada con la intensidad, quiere decir con la cantidad de corriente que circula por esta espira. Entonces, a mayor intensidad eléctrica, va a haber un aumento en la intensidad magnética. Y esta intensidad magnética está relacionada con la densidad magnética. Esto sería la densidad magnética. Entonces, a mayor intensidad eléctrica, aumenta la intensidad magnética. Si aumenta la intensidad magnética, aumenta la densidad magnética. Pero si aumenta la densidad magnética, si aumentamos la densidad magnética, aumenta el flujo magnético. Va a aumentar el flujo magnético. Aumenta el flujo magnético. Si aumenta el flujo magnético, ¿quién aumenta? La fuerza electromotriz. Aumenta la fuerza electromotriz. Aumenta la fuerza electromotriz. Entonces podemos decir nosotros, si tenemos una bobina
y esa bobina circula una corriente. Si yo aumento la corriente en esa bobina, voy a lograr que aumente la intensidad magnética. Y si aumento la intensidad magnética, aumenta la densidad magnética. Si aumenta la densidad magnética, se aumenta el flujo magnético. Y si aumenta el flujo magnético, voy a tener una mayor fuerza electromotriz. Entonces, para yo generar una fuerza electromotriz, necesito una densidad magnética. Necesito una densidad magnética. ¿Y qué era una densidad magnética? También es conocido como campo magnético o inductancia. Ahora, ¿cómo generamos o cómo obtenemos ese campo magnético? Hay dos formas de poder obtener ese campo magnético. Podemos obtener el campo magnético. Entonces, nuestro campo magnético podemos obtener de dos formas. Podemos ver una imagen en la parte superior, que es un imán. Acá tenemos un imán. Y acá en la parte inferior tenemos un electroimán. Bien. Entonces, para nosotros generar nuestro campo magnético o también densidad magnética, hay dos formas. Unos en forma natural y otros en forma artificial. Este es en forma natural. Cuando es en forma natural, vamos a utilizar los famosos imanes. Entonces, los imanes, ellos tienen un norte y tienen un sur. Entre estos dos se va a generar estos flujos magnéticos. Estas líneas que ven, cada líneas son campos magnéticos, ¿no? Y la cantidad de estas líneas que podemos observar, todos ellos representan el flujo magnético que está. Este es el flujo magnético. Acá tenemos el flujo. Entonces, para nosotros lograr manipular este flujo magnético, no podemos hacer un imán directamente. Necesitamos generar un imán artificial. Entonces, en forma artificial, vamos a generar un electroimán. Para generar un electroimán necesitamos una batería, necesitamos un clavo y necesitamos un conductor aislado. Si nosotros alimentamos positivo y negativo de una batería a los extremos de estos dos conductores y al medio hay un metal, vamos a generar un norte y un sur en los extremos. Vamos a generar un norte y un sur. Y acá se van a generar los famosos flujos magnéticos. Se generan los flujos magnéticos. Entonces, hay dos formas, forma natural y hay forma artificial. Hay dos formas, forma natural y forma artificial. En forma artificial son los famosos electroimanes. Electroimán. Los famosos electroimán. En el electroimán está compuesto por bobinas, ¿correcto? Está compuesto por bobinas. Y esas bobinas están conectadas a una fuente. Quiere decir que por acá circula
una cierta intensidad eléctrica. Si nosotros regulamos esta intensidad, voy a controlar la intensidad magnética. Recuerda que hay una fórmula para determinar la intensidad magnética, es igual al número de espiras por la intensidad entre la longitud. A mayor intensidad eléctrica, mayor intensidad magnética. Si hay mayor intensidad magnética, recuerda que el campo magnético también tiene fórmula, ¿recuerda? El campo magnético es la permeabilidad por la intensidad. Entonces, el campo magnético es igual a la permeabilidad por la intensidad. O sea, a mayor intensidad magnética, mayor campo magnético. Pero a mayor campo magnético, vamos a tener mayor flujo magnético. El flujo magnético que es igual al campo magnético que multiplica por el área por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. Entonces, a mayor densidad magnética o mayor campo magnético, mayor flujo magnético. Y si hay un mayor flujo magnético, va a haber una mayor fuerza electromotriz, que la fuerza electromotriz es igual a la variación del flujo magnético entre la variación del tiempo. Entonces, está relacionado, ¿no? Está relacionado. Entonces, con un generador internamente, tenemos que nosotros generar un electroimán, generar un campo magnético artificial. Por eso que muchos generadores tienen una alimentación de corriente continua. Esa corriente continua genera un campo magnético y ese campo magnético o esa intensidad magnética hace que el campo magnético sea más grande y ese campo magnético hace que el flujo magnético sea mayor y a mayor flujo magnético vamos a tener una mayor fuerza electromotriz. Entonces, como conclusión, para nosotros poder generar energía eléctrica, necesitamos dos elementos. Necesitamos flujo magnético, variación del flujo magnético. Recuerda que la fuerza electromotriz es igual variación del flujo entre la variación del tiempo. Acá necesitamos campo magnético. En la imagen, por ejemplo, vemos un imán. O sea, quiere decir que ya tenemos el campo magnético. Entre norte y sur hay campo magnético. Listo, ya tengo. Pero no es suficiente, me pide variación en el tiempo. Esa variación en el tiempo vamos a generar con el movimiento. Ya, con el movimiento. Y este movimiento lo vamos a generar, en este caso, convirtiendo la energía hidráulica en energía mecánica. Entonces, la energía mecánica que se genera por el movimiento del agua hacia la energía hidráulica, energía mecánica, este movimiento más el campo magnético que genera la alimentación de corriente continua va a dar como resultado
en las bobinas del estator se va a generar una fuerza electromotriz. Y esta fuerza electromotriz es la energía eléctrica que nosotros generamos.